nos preguntamos, ¿no? ¿El delivery va a bajar? Es decir, es verdad que en los últimos datos, a nivel porcentual, claro, la hostelería vuelve a sus datos, entonces porcentual, pero ¿qué visión tenéis un poco del delivery y de la evolución en los próximos años? Empiezo yo, si queréis, ¿vale? El delivery está aquí para quedarse. Yo creo que es algo que lo estamos viendo, ¿no? Esto no es flor de un día, esto nace en pandemia. Nosotros, afortunadamente, tenemos ya 25 ghost kitchens, que me parece más divertido, ¿no?, que llamarle dark kitchens, ya en toda España, y estamos creciendo. Y lo que estamos viendo, efectivamente, es que el delivery está aquí para quedarse, el delivery crece. Y lo que es muy interesante es que empiezan a crecer modelos y momentos de consumo muy diferentes, ¿no? Tradicionalmente, el delivery era, llega al Madrid y juega mañana en el Bernabéu, me pido una pizza en casa, y ahora empiezan a aparecer modelos de consumo, momentos de consumo muy diferentes, desde gente que está teletrabajando o tiene trabajo flexible y come desde casa, el snack de la tarde, el desayuno de la mañana, con lo cual no solo crece en cifras tradicionales, en momentos tradicionales, sino que empieza a crecer en momentos de consumo distintos. Sí, porque antes decíamos que no es una cosa, es decir, en Just Eat lo sabéis, que no es una cosa de ahora. Es decir, que... Totalmente, o sea, con la pandemia parece que ha nacido el delivery y bueno, nosotros llevamos en el mercado desde el 2010, ¿no? El delivery existe desde mucho antes. Es evidente que la pandemia es un antes y un después, ¿no? Marca un crecimiento brutal, es un periodo en el que la restauración no le queda más vías que seguir vía el delivery y de ahí ese crecimiento. Pero yo creo que la pandemia lo que hizo fue acelerar esa evolución, ¿no? Seguro que llegábamos al mismo punto y que el delivery iba a sufrir esta evolución y ese crecimiento, pero quizás de una manera más progresiva. Pero bueno, seguro que llegábamos también a este momento. Y sí, va a seguir creciendo, como decía Sandra, ¿no? Ha llegado aquí para quedarse, para crecer, no al ritmo que hemos visto en estos 2 últimos años, pero de una manera muy complementaria con las salas de restauración y vamos a seguir creciendo en diferentes categorías, por supuesto. Pues poco que añadir, mis compañeras ya han dicho prácticamente todo. Creo que, y los estudios así lo reflejan, ¿no?, que España aún es un mercado muy poco maduro en comparación a otros mercados internacionales, por lo que vamos adoptando, ¿no?, estas tendencias de mercados más desarrollados de forma algo más retrasada. Así que las previsiones, sin duda, son de crecimiento. Nosotros, como decías, llevamos desde el año 2012. Y es que delivery siempre ha existido, y siempre ha existido un delivery desde el punto de vista más sostenible y me refiero a los telepizzas, etcétera, que llevan con nosotros absolutamente toda la vida, ¿no? Lo que sí que coincido con ellas, que la pandemia lo que ha hecho es ampliar el abanico de momentos de consumo, lo que nos da nuevas oportunidades, ¿no?, a compañías como la nuestra para satisfacer diferentes momentos, ya no diferentes gustos gastronómicos, ¿no?, que es lo fácil, a uno le gusta el sushi, al otro le gusta el mexicano, sino diferentes momentos de consumo, ¿no? El teletrabajo, según la última estadística de NPD, a nivel estadístico, el segmento que más crece en recurrencia semanal es el teletrabajador. Realmente ese trabajador lo que sustituye es el no tengo ganas de cocinar, ¿no? Y entonces aprovecho y me pido algo. Así que los nuevos hábitos sin duda generarán nuevo negocio. Que inicialmente podía parecer lo contrario, o sea, decir que iba a ser una amenaza. Hablábamos de nuevos momentos de consumo, que es un tema muy interesante y sobre todo incremental, porque a mí me gusta decir allá donde esté el consumidor, porque también tenemos que tener en cuenta que el consumidor está digitalizado y decir que al final que es una ventana a donde esté. Y una ventana que puede ser incremental, que es difícil de abordar. Desde Cuina dais todo ese soporte y estáis teniendo una evolución directamente posibilitando a muchos restaurantes. ¿Qué ofrecéis desde Cuina? ¿La posibilidad de llegar a mercados en los que no están directamente toda la fórmula? Yo creo que, resumiendo, nosotros les ofrecemos a los restaurantes foco y crecimiento, ¿no? Por explicar un poco en detalle cómo funciona nuestro modelo, nosotros hablamos ya con marcas que tienen un recorrido, que tienen ganas de expandir y que funcionan bien a domicilio, y asumimos su operativa. Y les llevamos a una zona donde nosotros sí estamos y quizás ellos no están, o si sí están, asumimos toda su operativa a domicilio, ¿no?
Esto resumiendo resumiendo todo bastante rápido, ¿no? Hablamos con el restaurante, llegamos a un acuerdo, nos transmiten todo su know-how y nosotros nos ocupamos de toda la parte operativa, toda la parte aburrida de tiempos, de calidad, de lidiar con repartidores, etcétera, etcétera, y le damos la oportunidad a la marca de poder enfocarse en lo que han demostrado que hacen muy bien, que es crear esa marca, cuidar de sus clientes, crear nuevos productos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final es un poco separar esas dos patas. ¿Qué elementos consideráis que son la clave en este sector, la clave para hacer un modelo totalmente sostenible a nivel en las tres vertientes? Porque antes hablábamos de la digitalización. ¿Es fundamental esa parte en los datos en este canal por encima absolutamente de todo? Esta parte es la parte primera, aunque evidentemente que luego no te va necesaria. ¿Cómo lo veis? En nuestro caso, clarísimo. En nuestro caso, la tecnología la abordamos desde dos frentes diferentes. Uno es la parte del dato. Antes lo hablaba alguien en alguna ponencia de conocer al consumidor perfectamente y somos capaces de entender quiénes son, qué consumen, cuántas veces nos repiten, incluso predecir de alguna forma qué tipo de cocina o qué tipo de marcas les puede gustar más o menos, eso uno. Y luego dos, un poco lo que decía Jaime también, la excelencia operativa, ¿no? Cómo la tecnología me ayuda a que las cocinas cocinen de forma excelente. En nuestro caso, nosotros tenemos en el momento 10 marcas diferentes dentro de la gran familia y cada marca es muy diferente. Tengo desde sushi, hamburguesas. Entonces, tú no tardas lo mismo en cocinar un sushi que una hamburguesa, con lo cual la tecnología lo que nos permite es, en el momento en que llega un pedido que contiene sushi y hamburguesa, mandamos la orden a las cocinas, la persona que está preparando sushi empieza a cocinar y cuando está terminando empieza a cocinar la persona que tiene que cocinar la hamburguesa, de tal forma que el pedido llega impecable al cliente. Todo eso me lo permite el conocimiento del cliente y la tecnología. Entonces, para mí la tecnología es brutal. Nosotros pensamos, desde luego, que existe una oportunidad ahora mismo en restauración que es crear un operador nativo digital. Porque una cosa es usar tecnología, que todo el mundo usamos tecnología, todo el mundo usamos móviles, ordenadores, hasta en el ministerio más casposo de este país se utiliza tecnología, pero otra cosa muy distinta es ser un operador nativo digital, que ha desarrollado software propietario desde el principio para llevar sus operaciones o el conocimiento del cliente. Y esto se transmite en funcionalidades que realmente te llevan un paso más, ¿no? Comentaba Sandra, efectivamente, pues eso es una, ¿no? Pero ¿y si puedes automatizar todos los pedidos con proveedores, con inventario en tiempo real, poner promociones en tiempo real en función de tu inventario o de la carga de trabajo que hay en tu cocina? Ahí es donde yo creo que la tecnología aporta valor de verdad y donde crear un operador nativo digital aporta valor. El riesgo es que caigamos un poco en el postureo empresarial de decir, no, yo uso tecnología, fíjate, estoy a la última, pero realmente no estás aportando valor. Con lo cual, efectivamente, sí, hay mucho que trabajar ahí, hay muchísimo que ganar, pero hay una doble cara que tenemos que ser muy sinceros, también el empresario consigo mismo, de no estar dedicando tiempo, recursos, gente, a algo que no aporte valor. Bueno, en nuestro caso nosotros nacimos en el 2012 contratando el primer trabajador, un desarrollador. En este caso, como apuntaba Jaime, no existía ningún tipo de tecnología, más allá del canal de venta, que sí existían soluciones marca blanca, no existía ningún tipo de software de gestión, que al final es lo que necesita, es lo que marca la excelencia operativa, ¿no?, que comentabais. Para nosotros nuestro propósito es que el usuario tenga una experiencia de 10 y para ello pues usamos nuestra gran palanca es la tecnología a través de desarrollo propietario que nos permite tener la confianza del usuario, ¿no? Al final todos sabemos que la gran métrica del negocio, una de ellas es la recurrencia, ¿no?, como bien apuntabas. Y estadísticamente creo recordar que el 98% de los usuarios te equivocas 2 veces y a la tercera no te dan la oportunidad. Eso quiere decir que un error cometido en el delivery, que en restauración tradicional se soluciona con un ostras, disculpa, te cambio el plato, en delivery tienes 2 problemas. Si el cliente queda satisfecho es porque has vuelto a llevarle el pedido, por lo tanto es una amenaza a la rentabilidad, y si no le llevas el pedido al final pierde la confianza, ¿no? Nosotros usamos, en este caso tenemos una funcionalidad muy interesante que
que nos anticipamos cuando vemos las colas de espera de las diferentes partidas de la cocina y vemos que las cocinas no van a cumplir con la promesa de tiempo, nos anticipamos y enviamos de forma automática, está todo automatizado, una notificación al usuario advirtiéndole que vamos a retrasarnos un pelín. Si nos retrasamos más de X, directamente compensamos, ¿no? Añadimos saldo, la funcionalidad a la aplicación. En este caso, bueno, creo que forma parte del ADN, ¿no? Y ayuda muchísimo, como apuntaba Jaime, a conseguir esta excelencia, ¿no? Que es el objetivo de todos. Total, luego hablaremos porque también a vosotros os ha posibilitado los acuerdos y desde Just Eat hemos hablado de eficiencia, o sea, también en todas las operaciones hemos hablado de conocer al consumidor, de anticiparte un poco de toda la conocimiento y luego de datos, de recurrencia, de la importancia y yo creo que también simbolizáis mucho el tema del prueba-error que decíamos, que tenéis este rol un poco. Desde Just Eat, esta visión de los datos es clavísimo. Absolutamente, absolutamente. Es el estudio del viaje que hace el consumidor desde que se da de alta en la plataforma, ¿no? Y todo su viaje dentro de ella, ¿no? Hábitos de consumo, horarios de consumo. Esto nos ayuda a nosotros también a identificar nuevas oportunidades de negocio, ¿no? Ahora estamos viendo un amplio abanico, desde el desayuno en la oficina con todo el tema de bakery, la comida a diario en la oficina es más cosas sanas y livianas, luego llega la noche, la gente no le apetece cocinar, luego vemos que el fin de semana la gente adapta más nuevas tipologías más grupales, ¿no? Y toda la tecnología nos ayuda a ver esto y a apoyarlo y a crear nuevas líneas de negocio para nosotros, pero en consecuencia para ellos, ¿no? Para toda la restauración, totalmente. Y sois marcas que nacéis digitalmente y que os tenéis que dar a conocer, pero que, por ejemplo, Freshper disteis muchísima importancia al tema de la imagen, que ahora se habla mucho del tema de, como decía antes, de dark kitchens y vosotros apostasteis mucho por la parte de la estética desde el principio, ¿no? De abrirlas, lo hicisteis en el 2012. Piensa que la barrera de entrada en el 2012, nuestro único canal de venta era un e-commerce. Entonces, además de no tener ningún espacio físico, ¿no? Y de no contar con el nivel de confianza que tienen los usuarios ahora, en aquella época tenían miedo de poner los datos de la tarjeta y pensaban, en esta web, yo no sé si algún día me llegará la comida, ¿no? Para nosotros siempre ha sido muy importante toda la imagen precisamente para contrarrestar este miedo, ¿no? Y luego cuando saltamos a los locales físicos hicimos una apuesta muy clara basándonos en la omnicanalidad, ¿no? Al final nosotros siempre, nuestro propósito, como os decía, es que el usuario tenga una experiencia de 10 y que sea coherente. Si nosotros lanzamos una aplicación basándonos en el lema, ¿no? que poder combinar diferentes estilos de comida en un mismo pedido, no podíamos mantener la estética de los locales que generara algún tipo de incongruencia. Y justo post-pandemia, teníamos la obra programada para mayo del 2020, aparecimos cuando abrió toda la restauración absolutamente renovados y muy contentos. De todas maneras, es una tendencia también dentro de la industria, porque yo creo que a nivel mundial han surgido muchísimas startups de delivery only, dark kitchen, cocinas virtuales o como queramos llamarlo, y yo creo que todos también nos hemos ido dando cuenta que delivery y restauración retail no son industrias distintas, sino que son, yo suelo decir siempre, primas hermanas, y vemos como muchas empresas a nivel mundial empiezan a tener, oye, dark kitchen, pero también sala, ¿no? El otro día estaba hablando con un exdirectivo del grupo Alsea y nos comentaba que antes la tendencia era como, mira, antes tú ponías una sala y tenías que poner una cocina al lado, ¿no? Y ahora parece que es al revés. Ahora parece que lo más importante va a ser tu cocina y tienes que poner una sala. Y es un poco el giro que ha conseguido el delivery, ¿no? Ahora no es que necesites una cocina para dar servicio a esa sala, sino que esa cocina está ubicada donde tenga que estar, probablemente sea multimarca, pero ya que tienes esa ubicación, ahí tienes otras muchas oportunidades de generar facturación mediante sala. Y yo creo que, pues eso, Freshper fue de los primeros en España que lo está haciendo. A nivel mundial, Kitop y Riff lo están haciendo también, Mancher en Sudamérica, Deliveroo lo ha hecho en otros países también,
Y en España, pues seguiremos tu estela, Sara. Bueno, qué honor, madre mía. Nosotros estamos dando vueltas también ya a este tema. Es un tema de rentabilidad, ¿eh? Sí, es un tema de rentabilidad. rentabilidad, Al final, claro. nosotros, yo siempre lo digo, no es que seamos más listos ni más tontos, simplemente llegamos antes. Llegamos en el 2012, ya vendíamos con único canal digital. En el 2015 ya éramos multimarca, ya operábamos dark kitchens dentro de un mismo local. Y en el 2019 ya empezamos a trabajar en una aplicación con una inversión muy considerable, con unos pilares muy marcados, basándonos en experiencia del usuario, usabilidad, etc. ¿No? Y al final creo que todos vamos hacia ahí por un tema de rentabilidad y de omnicanalidad, ¿no? Porque al final nuestro argumento era: ¿por qué no le voy a poner la cara bonita a mi local para atender a ese usuario? Si yo quiero transmitir mis valores también a través del local. Nosotros huimos del servicio de mesa porque no somos profesionales y no sabemos hacerlo. Y para eso hay infinitos grupos que lo hacen estupendamente. Pero perder la oportunidad de darle de comer en el local es un dolor a nivel rentabilidad. Y ser omnicanal y llegar desde todos los puntos de contacto al consumidor y no parar de innovar y desarrollar. Vosotros en la gran familia mediterránea, como decía antes al principio, no paráis de crear nuevas familias, incluso con influencers, como que puedes cuadrar. Y nos están dando muchas alegrías, ¿eh? Nosotros lanzamos en febrero una familia que se llama The Gaming Family, que es una familia hecha para streamers gamers. Lanzamos con Rubius, Vegeta y Willy Rex y hace 2 semanas hemos lanzado con un talento nuevo que yo tampoco lo conocía. Bueno, le pregunto a mis hijos adolescentes y sí que lo conocen, pero yo no, que se llama Illo Juan. Illo Juan ha vendido en 4 días más de 150.000 euros, más de 14.000 entre hamburguesas, camperos y demás, en 4 días. Madre mía. Al final, lo que hablamos al principio, no solo son momentos de consumo distintos, sino son consumidores diferentes. Y hay un consumidor muy interesante, que es el consumidor adolescente y no tan adolescente, que lo que está buscando es justo eso, ¿no? Que sus talentos, la gente que le representa, pues que de alguna forma prescriba también en la parte de alimentación. Y ahí hay un canal muy interesante para trabajar y a nosotros nos está funcionando muy bien. ¿Con esto repartís en Andorra también o no? En Andorra todavía no. Cada vez que tenemos Ellos no que pueden ir, pedirlo. tenemos un lío interesante. Antes comentábamos que teníamos que introducir en los comités de dirección, ¿no? A nuestros hijos adolescentes para que nos guíen un poco en esta selección. Porque Debajo de la casa de los gamers. Sí. Es una estrategia impecable. No, o sea, está yendo una maravilla, Sí. verdaderamente, con lo complicada que está la captación del usuario en el entorno digital. es Vuestra increíble. estrategia es de 10. Y luego que para ellos es muy interesante también porque es algo que les apetece mucho hacer. O sea, cuando Dani García se sienta con ellos y empiezan a preparar la hamburguesa, el campero, ellos disfrutan, se lo pasan pipa. Entonces también para ellos, al final no es un producto como es un patrocinio, ¿no? Esto es algo que para ellos es algo suyo, que han diseñado ellos, que lo han diseñado de la mano de Dani, que es un cocinero estupendo. Entonces para la forma de comunicarla es muy diferente, porque le ponen esa pasión, ¿no? Que antes también hablaba antes, que es tan necesaria para hacer negocio. Sin duda. Sara, porque vosotros también habéis hecho acuerdos con el tema, por ejemplo, la alternativa vegetal, que también cada vez tiene una mayor demanda, y en ese caso también pues, buscáis a alguien que lo está haciendo muy bien, que es referente, y apoyaros, ¿no? Exacto. Al final nuestro objetivo con la Gloria Vegana, que es la marca vegana que tenemos, es que las albóndigas veganas se las coma el mayor carnívoro. O sea, ni tan siquiera dirigimos esta oferta al público vegano porque es un nicho aún muy pequeño, pero sí que creemos que dar la oportunidad, ¿no? de opciones mucho más sostenibles en todos los sentidos, con el medio ambiente, con el mundo, es un tema de responsabilidad social de las compañías que tenemos y que está en nuestras manos. Yo tengo una hija de 11 años que mi hija prefiere una opción mucho más sostenible frente a otra, ¿no? Y creo que el consumidor, en este caso, hablando de cómo ha evolucionado desde que empezamos hasta ahora, creo que la decisión de compra ya no va ligada a meramente el producto, sino que va muy ligada también a los valores en los que se posicione la compañía. Sara, porque nos sorprendisteis, lo he dicho al principio, con este acuerdo hace semanas. Claro, te das cuenta un día que de repente pues que tú estás haciendo un negocio, que lo haces muy bien, pero que tienes una parte muy importante que puedes ayudar a otras empresas en cómo está yendo, cómo surge, y es vital que abramos la mente y que digamos
estamos en la era de los partenariados, de trabajar juntos, de no ver competidores, de ver aliados. Es decir, que por muy raros que puedan parecer porque se dedican a otro tipo de momentos de consumo o de productos. Pensamos que al final nuestra joint venture con Granier, que además está aquí, no veo con los focos, pero agradezco desde aquí pues, la confianza, ya que sale el tema. Nuestro acuerdo con Granier al final se basa en juntar nuestra tecnología y experiencia, ¿no? y visión del nuevo consumidor con una de las compañías que tiene mayor capilaridad a nivel nacional, ¿no? y que tiene más franquiciados a nivel nacional con la marca Granier. Más allá de hacer crecer nuestros negocios, es decir, nosotros podemos ayudarles a crecer sin duda el delivery, ellos pueden ayudarnos sin duda a crecer el negocio, juntos, 1 más 1, en este caso no son 2, es mucho más, ¿no? Aprovechando nuestra experiencia y su capilaridad, tenemos proyectado un negocio muy divertido. Jaime, en esa línea, realmente buscar alianzas con empresas que te pueden ayudar a hacerlo, que conocen perfectamente la fórmula para hacerlo, para cuando te planteas realmente tengo que entrar en un mercado, no tengo que entrar, ¿cómo entro? ¿Quién me puede ayudar a hacerlo? A nosotros nosotros estamos ahora mismo ayudando en el lanzamiento de Wingstop en España y con el lanzamiento de Costa Coffee en España. Entonces, claro, por un lado es una conversación muy interesante porque nosotros somos una startup joven, pero ves cómo marcas tan grandes, Wingstop en concreto, lo he visto el otro día, es la cadena número 41 del mundo. Estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de miles de locales, sobre todo en Estados Unidos y Canadá. Entonces, que ellos vean en nuestro modelo, y bueno, y Costa Coffee, creo que la mayoría lo conocemos, ¿no? Que ellos vean en nuestro modelo algo tan interesante como para... Bueno, y por supuesto espero que el equipo de Cuina también les haya hecho confiar, ¿no? Pero que sea la fórmula perfecta para lanzar en España, pues es algo que te enorgullece, la verdad. Y sí que vemos, esto obviamente son 2 ejemplos muy grandes, ¿no? Pero sí que trabajamos con otras muchas marcas más de ámbito regional, pues ahora vamos a empezar a trabajar con Fitzgerald, trabajamos ya con Junk Burger de España, que ganó hace poquito el premio a la mejor hamburguesa de España. Ver cómo operadores que están empezando a tener, marcas, perdón, que están empezando a tener tanto éxito, confían en nuestro modelo y en nuestro equipo, por ende, pues es una pasada, ¿no? Y te das cuenta cómo has desbloqueado algo nuevo, ¿no? Porque es una opción que quizás antes no tenían, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que ahí... Se reducen claramente los frenos de entrada y además tienes el conocimiento del mercado para poder abordarlo y la fórmula. Y el aprendizaje, ¿no? Al final nosotros aprendemos de la restauración tradicional puede aprender cosas a lo mejor que nosotros hemos ido trabajando, o sea que esto es un aprendizaje también para todos. Nosotros hemos aprendido demasiado. O sea, si te digo la verdad, trabajar con una gran franquicia, Claro. Pues literalmente hay muchísimos procedimientos que hemos incorporado en nuestra forma de trabajar. Eso, desde luego, es una pasada. Sí. Se habla de la sostenibilidad, ¿no? Y lo hemos comentado al principio, que a nosotros nos gusta que sea desde todas las vertientes y quería preguntaros a ver si es posible hacer un delivery sostenible. O sea, evidentemente económico tiene que ser, porque no somos ONGs, pero decir que hay otra parte que es la medioambiental y la social, que igual lleva más tiempo, que yo creo que todas las empresas lo tienen en el plan de ruta. Desde Just Eat, ¿qué visión tenéis y qué estáis haciendo en esa línea para que no sé si es un poco más lenta, pero... No, respecto a la medioambiental, realmente tenemos un compromiso clarísimo. Actualmente trabajamos con la flota eléctrica más grande de motos para los repartidores. Todo el packaging que nosotros ofrecemos a los restaurantes, nosotros les damos una tienda de soporte para que tengan accesibilidad a todo lo que necesitan para hacer delivery, ¿no? Desde una bici eléctrica hasta el packaging de la hamburguesa. Todo eso lleva una ruta sostenible y cumple todas estas normativas y reglas que nos hemos impuesto nosotros mismos, ¿no? Como decía antes ella, es algo imprescindible que tenemos que tener una conciencia nosotros e intentar trasladarla al consumidor final, que también sea crítico frente a eso, ¿no? Qué es lo que consumo y de qué manera.
absolutamente. Sí, también cuidando mucho también al rider, que algunos llamamos los camareros del delivery, ¿no? Con formación, protección. Totalmente, responsabilidad con el modelo de empleo también, ¿no? Es una manera de ser sostenible socialmente. Nuestro modelo de empleo, bueno, pues es diferente al que ocupa el resto de agregadores y cumple las normativas, cumple la ley y aparte vela por la seguridad, la seriedad de todos estos repartidores y cuida mucho el momento de la entrega, ¿no? O sea, ya no es la calidad de la comida, ¿no? Que ellos tienen ese foco. Nosotros tenemos que aportar ese valor y esa calidad del reparto y la entrega al que te está abriendo la puerta de su casa, ¿no? Pero de alguna manera también vuestras marcas, en vuestra política de sostenibilidad también, que se materializa con muchas aristas, por ejemplo con el tema del packaging y tal, que claro, ahí está vuestra marca con lo que estáis haciendo de cara al consumidor que eso elige. Sí. En nuestro caso, no sé si, bueno, el packaging de la gran familia es muy especial, está hecho con mucho cariño y es verdad que al final es la representación de mi marca cuando llega al consumidor, ¿no? Yo no tengo el camarero en ese caso, sino que el packaging habla de mi marca y habla un poco de los valores como compañía. Obviamente nosotros no tenemos plástico, intentamos que los materiales sean reciclables, pero es difícil, ¿eh? No es nada fácil y nosotros estamos intentando pues bueno, que esa sostenibilidad vaya sobre todo en el packaging, porque además es mucho desperdicio, ¿no? Que nuestro packaging es grande, pero no es fácil. Es un reto que tenemos por delante importante. Sin duda, la industria tiene que evolucionar en este sentido porque al final el consumidor lo demanda. Las empresas estamos absolutamente predispuestas a incluso incrementar costes, ¿no? para ir hacia algo que consideramos una obligación de todos, ¿no? Pero verdaderamente no hay soluciones a nivel industria que nos permitan hacerlo, así que aún habrá que esperar. Esperaremos. Hay un aspecto también importante de sostenibilidad, considero, y perdóname, Pablo, si saco a lo mejor algún tema un poco polémico, pero también es importante entrar adentro, ¿no? Yo creo que hay una parte también de sostenibilidad con nuestros barrios y con nuestras comunidades, ¿no? Y justo estamos en esta mesa, pues 3 empresas que a lo mejor se nos ha podido, bueno, más allá de titulares tendenciosos, pero sí que a la categoría entera se nos ha metido en un saco de empresas que expandimos a cualquier coste y creo que no es así. Como digo, más allá de titulares tendenciosos, las 3 empresas que nos dedicamos a cocinas virtuales de este panel hemos sido bastante respetuosos con nuestras comunidades, con nuestros barrios y con nuestros vecinos. Y yo creo que es algo también muy importante. El delivery tiene que estar cerca del cliente, pero también nos abrimos paso de forma respetuosa y en armonía con nuestras comunidades más cercanas, ¿no? En Cuina hemos tenido esto muy desde el principio, como os decía, yo antes en mi anterior empresa también abrí otras cocinas y fuimos muy cuidadosos desde el principio, poniendo salas de espera, etcétera, etcétera, y con un montón de medidas, ¿no? Entonces creo que es importante también desde nuestra parte, aparte de que fomentemos esta sostenibilidad, que también que se sepa, ¿no? Que estamos luchando con esto y que no somos, como muchas veces, a veces se nos ha podido ver en prensa. Sí, que hay una fórmula que está funcionando, ¿no? y que tiene esta visión, ¿no? Sí. de cómo hacerlo. Y que es una visión que funciona, que es sostenible y que es real. Preguntan, Jaime, por cambiar un poco de tuerca, a ver si hay que meter robótica en las cocinas para hacerlo, que hablas tanto de eficiencia y demás. ¿Veremos mucho robotizado? Pregunta alguien del público. Hemos estado muy atentos los últimos años a todos los avances que hay aquí y tenemos muy buenas relaciones con empresas que están haciendo cosas impresionantes, honestamente, y todavía no, por lo menos no lo hemos llegado a ver en algo pragmático en el día de hoy, ¿no? Sí. Muchos costes de implementación, poca flexibilidad después, sobre todo a nivel de recetario. Ten en cuenta que nosotros somos multimarca, entonces continuamente necesitamos el cerebro humano para gestionar todos estos cambios, ¿no? Sí. Se va a ver más robótica en última milla. Efectivamente. En toda la parte de última milla del delivery, ahí sí que la robótica empieza a hacer cosas muy interesantes, ¿no? Robots que hacen el delivery solos, tema de drones.
hay cosas ahí muy interesantes. Pero es verdad que en cocina todavía nosotros también hemos visto cosas, Complejo. robots que hacen woks automáticos, pero no es lo mismo que la gente que cocina. Pero en última milla sí. Nosotros desde Just Eat hace ya años se ha empezado a testar un poco, ¿no?, el tema robots para llegar a la última milla, a casa del consumidor, pero sí es verdad que todavía estamos un poco lejos, sí. Yo sí creo que la robótica será nuestro presente en los próximos 5 o 10 años, depende de cómo evolucione el sector en las cocinas, me refiero. Sí que es cierto que hay una limitación con respecto a la receta por operativa, pero yo creo que una vez das con un producto que realmente tu usuario quiere, ¿no?, o recibe, al final las grandes métricas pues es el prep time, ¿no?, el delivery time, el tiempo que tarda en llegarle el pedido. Obviamente el pilar es la calidad y luego el precio, ¿no? Si realmente consigues reducir costes con una operativa inferior, puedes ofrecer un mejor precio y es una forma de ser más competitivo. Yo también he visto compañías que hacen barbaridades y yo creo que sí que formará parte de nuestro presente. Veremos, desde luego, la entrega. Mandan vídeos, ¿no?, que en Florida, que un amigo que lo he recibido, sí, ¿no?, totalmente automatizado. Bueno, nos vamos quedando sin tiempo y hablando un poco de retos, el futuro y demás, y sobre todo tenéis una visión internacional de lo que está pasando en otros mercados, que seguro que prestáis muchísima atención. Yo incluso he visto tiendas de alimentación que directamente hay una parte que las están cediendo para cocinas, para poder hacer la compra directamente de la comida preparada de un operador y a la vez la compra. ¿Cómo veis el futuro? ¿Qué podemos aprender de todo lo que está pasando fuera en mercados como Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, que están muy evolucionados? Pues yo, antes decía Ferran que uno de los países a mirar es China, no Japón, es China. Y antes lo comentábamos, ¿no?, hablando que empiezan a construir casas sin cocina. Es decir, hay un consumidor que todavía aquí no está, pero estará, que no cocina en casa y no va a cocinar nunca. Entonces, el delivery se está convirtiendo en algo fundamental para esos consumidores, que es que no hay ni cocinas en casa. Con lo cual, China, para mí, a nivel de delivery, tiene una penetración brutal, es un mercado a mirar. Y obviamente Estados Unidos, pero China, igual que en cocina, como decía Ferran, creo que en delivery es un país al que tenemos que mirar por la penetración de delivery, por por cómo está acompañando el crecimiento de las ciudades, con sus cosas buenas y malas, a cómo se están creando ciudades donde no hay parkings porque no hay coches, donde las casas no tienen cocina, y cómo todo eso va a crear una ciudad del futuro que va a ser muy interesante de ver. Sí, no, sin ninguna duda. De hecho, de las casas que están haciendo en Estados Unidos, el 10% ya no tiene cocina en las grandes urbes, ¿no? Sí. Y datos de nuestro mercado que en 5 años un tercio de los hogares son singles. O sea, es decir, ¿qué podemos aprovechar con todo el conocimiento que tenéis de Just Eat, de los mercados internacionales? ¿Qué está pasando y qué va a venir y qué hay que tener en cuenta? Bueno, pues que esto es la punta del iceberg. O sea, realmente, ¿no? Parece como que hemos tenido un boom, pero realmente es el inicio. A partir de ahora en adelante hay un futuro muy, muy potente del delivery en restauración y más allá de la restauración. En las marcas de gran consumo, por supuesto, el consumidor lo que quiere es tener lo que necesita en 30 minutos y es así. Y luego también incluso a los fabricantes. Nosotros ya estamos empezando a trabajar con fabricantes directamente, aparte de, por supuesto, con el canal de distribución y restauración. Entonces, el futuro... Y nuevos momentos de consumo. Absolutamente. Oportunidad de nuevos momentos, que igual en nuestro mercado estamos más habituados a comida-cena, pero... Absolutamente. O sea, la franja del desayuno va a ser potentísima. Bueno, y como un ejemplo aquí, ¿no?, en el panel. Y también se abre más a late night, ¿no? Esta franja que poco a poco vamos rascando horas hacia la noche y hacia la madrugada, y que ahí hay mucho, mucho potencial también, sí. Sara, que no paráis de innovar. Pues yo creo que una vez conocemos, ¿no?, estamos convencidos que se han ampliado los momentos de consumo, ahora yo creo que el reto es en hacer más rentable aún, si cabe, la operativa del delivery, acercando esos lugares de preparación a un radio donde el coste de la última milla, en coste y en tiempo,
sea el adecuado, ¿no? O sea, yo creo que el futuro va de sinergias en las que cada uno pueda aportar una parte, como apuntabas, ¿no? Aquí hacen la compra y a la vez tienen preparado como una parte trasera con el delivery. Yo creo que va todo por ahí por un tema de eficiencia de recursos. Gracias. Yo va a parecer que voy a hablar un poco de mi libro, pero honestamente creo que una tendencia clara es nuestro modelo, el operador multimarca basado en cocina virtual. No tengo ninguna duda. Para que se entienda, sería un poco como el Alsea de la comida a domicilio, ¿no? Un operador, que es el que cocina, que tiene las cocinas, pero que utiliza marcas de terceros. Sin lugar a dudas, lo estamos viendo pues, en Estados Unidos, ya hay bastantes startups con este mismo modelo, en Oriente Medio, en el resto de Europa, y es porque realmente hay una necesidad. Hay muchas zonas de nuestro país donde los restaurantes que hay no dan abasto con la demanda que quieren los restaurantes. Hay muchas ciudades donde si abres un restaurante más, cierra otro, pero si abres una cocina virtual con 40 marcas o con 30 marcas, el cliente de esa ciudad o de ese barrio periférico sí quiere esa variedad.